Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a continuar con el tema. Ahora que comprendemos que necesitamos de Jesús para poder entrar a la corte celestial, que nosotros no calificamos para entrar solitos, sino necesitamos de alguien quien es perfecto, quien no pecó. Así que, ¿cómo sé por dónde empezar? Y había muchas personas que preguntaron, Bev, ¿cómo sé que hay brujería en mi vida? Que le han practicado brujería a mi esposo, que le han practicado brujería a mi familia o a mí misma. Y aquí está la respuesta. La pregunta es, ¿dónde estoy viviendo bajo maldición? Y aquí hay algunos temas para inspirarte a escudriñar de la mano del Espíritu Santo en tu lugar secreto después del taller, para que el Señor te muestre si estás viviendo bajo maldición o bajo brujería por casos abiertos en la corte celestial. Número 1, mentalidades incorrectas. Esto se refleja como mentalidad de pobreza, de escasez, timidez. Y te digo, la timidez no es una personalidad que Dios te dio, porque si Dios te llama a predicar a las naciones, el enemigo va a hacer que tú quieras ser tímida para callar. Así que la timidez no viene de una personalidad de Dios, viene de alguien que no quiere que tú llegues a tu destino. Mentalidad de derrota, esto ya no funciona, nunca va a ser lo que pudo haber sido. Adicciones, aquí me refiero a todo tipo de adicción, compras compulsivas, alcoholismo, drogadicción, pastillas, adicción a la depresión. Hay gente que se acostumbró a estar en depresión. Promesas rotas, muertes prematuras. Y aquí está, esto casi que nos abarca a todos. Cuando crees en el milagro para alguien más, pero no lo crees para ti. Ahí está el problema. Cuando hay incredulidad, estás en una mentalidad incorrecta. Y ahí estamos todos. Y por eso dice, ese género no sale sino con ayuno y oración. El ayuno no se refiere al género del demonio, se refiere al género de la incredulidad. También repetición de patrones. A ver, Beba, ¿a qué te refieres con repetición de patrones? Dice Éxodo 34:7, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Culpable se refiere donde el acusador de un fallo porque no se halló arrepentimiento ni confesión de ese pecado. Es un pecado oculto, que la persona no se presentó a la corte, que no hubo arrepentimiento, que no escudriñó su corazón inmediatamente, como nos lo decía la escritura anterior, y que fue hallado culpable. Entonces, tu deber y mi deber es observar qué pasa en las 3 o 4 generaciones a tu alrededor. Mamá y papá, tus suegros, hijos, abuelos y nietos. ¿Y tú qué andas peleando con tu suegra? ¿Adivina qué? Es ahí donde la restauración comienza, porque ahí tú te vas a poder dar cuenta cuáles son esos patrones. ¿Hubo divorcio con tus papás? ¿Hubo brujería con tus abuelos? Bev, ¿cómo así? No entiendo patrones repetidos. Te llevo a la Biblia a ver un caso puntual con quien fue el padre de la fe. Abraham resulta en Génesis 20 que se presenta ante el rey y por temor de que su esposa era tan hermosa, decide que va a mentir y que en vez de ser su esposa, para que no la maten, va a decir que es su hermana. Y resulta que este rey toma a Sara y Dios le habla inmediatamente y le dice, no, esta es la esposa de Abraham.
Pues resulta que su hijito Isaac, el de la promesa, no el que tuvieron con Agar, porque ese no era el del propósito, sino era Isaac, cae en el mismo patrón. Génesis 26:7, Isaac le miente a Abimelech. Resulta que le miente al mismo que el papá le había mentido. Es así como, ¿no se dieron cuenta? Abraham, ¿y por qué no le contaste a Isaac? Bueno, resulta que Abraham estaba entretenido en Netflix, mientras que Isaac jugaba Roblox. ¿Ahora te das cuenta por qué el enemigo te entretiene tanto para que no dialogues con tu familia? Porque ahí se rompen situaciones generacionales en donde juntos como familia pueden orar, pueden interceder y pedir perdón. Los hombres de ese lugar le preguntaban a Isaac sobre su esposa y respondía, es mi hermana. Le daba miedo. Él repite ese mismo patrón, repite la misma mentira. Si lo hago, la gente de este lugar me matará. La misma mentira. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo ni siquiera creativo es. La misma mentira que le metió a Abraham, le mete a Isaac. Y yo me imagino a Dios así como, ay, estos hijitos de verdad no miran las banderas rojas. Están pereciendo por falta de sabiduría. Y aquí dice, porque Rebeca era muy hermosa. La misma historia de Abraham, 6 capítulos después. Ve, pero ¿y si yo no tengo con quién hablar? ¿Y si la persona a quien me pudo haber explicado ya se murió? Bueno, la palabra de Dios nos dice que cuando no sabemos orar, Él nos ayuda. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí donde tú no sabes cuáles son estas situaciones, estos patrones que estás repitiendo, pídele revelación a Dios en tu lugar secreto y vuelve a empezar. Si tú has estado contenciosa, si tú has estado nuevamente cayendo en patrones viejos, dile, papito, muéstrame por qué sigo siendo esta mujer contenciosa. ¿Me ayudas a volver a empezar? Y claro, 7 veces cae el justo, pero también así mismo Jehová lo levanta 7 veces. Pídele revelación. Y fíjate que yo esto lo vi tan claramente reflejarse en mi vida. Yo tenía una situación donde yo me había dado cuenta que yo no le podía rendir el control a Daniel. Yo era una mujer súper, y es algo con lo que batallo todos los días, y todos los días vuelvo a empezar. Y le decía, Señor, ¿por qué es que yo no puedo confiar en Daniel para que él tome la autoridad como cabeza de hogar? Y entonces orando y orando, el Señor me habla a través de una prédica. Para los que se preguntan, ve cómo es que Dios habla, porque yo necesito que me dé revelación. Ahora entiendo que esto es tan delicado y que sí estamos pereciendo por falta de sabiduría. El Señor me habla en una prédica y me dice, tú estás batallando con el sentimiento de abandono. Y por eso es que te has vuelto una mujer contenciosa, que no suelta el control y que no le permite a Daniel ejercer como cabeza de hogar. Entonces le dije, Señor, muéstrame dónde vino este sentimiento de abandono. Yo quería que el Señor me diera una respuesta instantánea, como la que nos hablaba Jessica, ¿cierto? Ahí todos queremos lo rapidito y Señor, no te tardes cuando mira todos los casos que tenemos abiertos que hay por cerrar. Entonces, mi amada Carla, vamos a orar contigo, mi tesoro, al final. Lamentamos mucho esa pérdida, mi tesoro. Estamos contigo, Carla. Entonces, en ese momento le digo, Padre, muéstrame, por favor, dónde surgió este sentimiento de abandono. Y meses después yo estaba trabajando en mi computadora y se me cansó la vista por estar en la computadora y cierro mis ojos y el Señor me lleva a una etapa de niña en donde yo estaba en un restaurante con mi mamá, pero mi papá ya no estaba. Y mira que es bello porque el Señor solo me da una pieza.
y dice que el rey encubre una circunstancia, una situación, y es deber de nosotros el descubrirla. Entonces empecé a orar, Señor, muéstrame la verdad, ¿qué pasó en ese restaurante? Y te digo que no vino de mi imaginación, yo estaba muy chiquita, yo no me recordaba de ese restaurante en donde mi mamá estaba, pero mi papá no. Entonces yo llamo a mi papá y mi papá me da una explicación, llamo a mi mamá y mi mamá me da otra explicación. Una cuadraba y la otra no cuadraba. Y ahí el Señor me mostró que mi sentimiento de abandono venía desde mi niñez. Y yo había hecho un pacto con mi boca, porque mi boca tiene poder al igual que la tuya, de que a mí nunca más me harían eso. Que lo que le habían hecho a mi mamá, no me lo iban a hacer a mí. Entonces yo entro al matrimonio con ese caso abierto a la defensiva. A mí ningún hombre me va a venir a humillar, ningún hombre me va a venir a abandonar y por ello yo tengo que tomar los asuntos en mis manos, porque Dios me guarde y se salgan de control. Y empecé a vivir en esa falsa personalidad que prevenía que mi destino se llevara a cabo, o sea, el propósito de Dios sobre mi vida y el matrimonio del cual hoy Dios nos ha restaurado, nos ha restituido, porque ojo, Dios restaura, Dios restituye lo que te fue robado, lo que te fue quitado y aún lo que fue desviado por casos abiertos en la corte celestial. Ese es el juez y legislador que es tu papito y mi papito. Así es nuestro Dios. Así que pídele a Dios que te revele dónde hay casos abiertos en la corte celestial que te llevan nuevamente a caer en una circunstancia que tú sabes que no es el diseño de Dios sobre tu vida. Seguimos con la presentación, mis amadas y mis amados. Entonces, esto también el Señor me habla de que había un decreto de muerte en contra de la vida de Daniel. Cuando él estaba fuera de casa, Dios me habla a través de una persona y me dice, dice el Señor que tú tanto le pides a Dios por misericordia sobre la vida de Daniel. Y fíjate que nadie sabía que yo va de pedir misericordia por la vida de Daniel. Y me dice el Señor que hay cosas de Daniel que a él no le agradan. Hay un decreto de muerte en su contra, para lo cual Dios debe disciplinarlo para quitar ese decreto de muerte. Y fíjate que yo con mi oración imprudente va de pedir misericordia, y para que veas cómo la oración es poderosa. Y pedimos y no sabemos pedir, porque yo estaba, Señor, misericordia, que no le falte comida, que no le falte techo, Señor, que todo le salga bien. Pero Dios me dice, hay un decreto en su contra. Y mientras tú estés pidiendo misericordia, yo no lo puedo disciplinar para quitar esas cosas de él que no me agradan. Entonces me recordé, ni misericordia ni justicia, sino así como Jesús oró, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu agenda y no la mía, porque la tuya es buena, agradable y perfecta. Porque yo ni siquiera sé cómo orar. Espíritu Santo, ayúdame, dame discernimiento. Y a partir de ese día dejé de pedir misericordia por Daniel, para que Dios obrara en su vida y ese decreto de muerte, a través del arrepentimiento de Daniel, de la confesión de su pecado, fuera anulado por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Esto es algo constante que debemos hacer, con el beneficio de no ser condenados en el juicio final, en el juicio eterno. ¿Ves cuánto nos ama Dios? Es un Dios justo, y antes de pelear, hace justicia. Gracias, Padre, porque de verdad que esto es tantísima información que yo te digo, no, a mí no se me pudo haber ocurrido este tema. A Él toda la gloria y toda la honra, porque nos ama y trae revelación a través de su palabra.